Adelante, señor Lobo. Conexión con Bueno, Bruselas. bueno, lo primero, oye, es una pasada de sección la de hoy, la de Tándem Perfecto. Me ha gustado un montón, ambas partes del tándem. Bueno, pues hoy vamos a hablar primero un poco de una pildorita europea, de lo que ha pasado la semana aquí en las instituciones, y luego vamos a seguir con un poco lo que se ha convertido en un ciclo sin quererlo de la situación de Israel, y vamos a seguir profundizando un poco sobre la política interna israelí, siguiendo un poco la petición del abuelo de Laitona la semana pasada. Pero bueno, sin dilación, ¿qué ha pasado esta semana? Bueno, hay una cosa que me da un poco apuro contarlo porque Señor me Lobo, parece que es señor Lobo, como... Sí. si me va a hacer usted caso con las peticiones, ya le anticipo que estaría guay la semana que viene un especial sobre Bielsa en conexión con Bruselas. Lo dejo caer, ¿eh? Lo dejo caer. Joder. Bueno, oyes. Bueno, va a depender de si mi ley... Bueno, vamos a ver. Sí, mi Vamos a ley. ver. Vamos a ver. Bueno, lo primero que ha pasado esta semana en Europa ha habido dos cosas significativas, una en clave un poco económica y otra en clave de política nacional, concretamente de España. La primera en clave económica, pues ha habido las previsiones que suelen ser semestrales, las previsiones económicas de la Comisión. A mí esto me parece un poco como un juego de tarot. Salen supuestos expertos en economía diciendo que las cosas van a subir o bajar y luego pasa todo lo contrario o lo opuesto. Han hecho una revisión a la baja de las perspectivas económicas de 2023, dicen que en 2024 las cosas van a mejorar, que en 2025 incluso más. España es de los pocos países en los que, bueno, aparentemente sigue habiendo un crecimiento económico. Aquí obviamos siempre elementos como la desigualdad, los factores climáticos, pero bueno, seguimos un poco con esta pantomima y estos análisis que a mí me parecen ya un poco decimonónicos, pero bueno, tenía que contarlo. El segundo elemento sí que es un poco más en clave nacional, es en relación a la amnistía. Como sabéis, ha habido una campaña muy eficiente de internacionalización de la situación por parte del PP, tanto que criticaban esta tendencia de internacionalización del conflicto de los catalanes y del procés, pero está siendo muy efectiva porque la Comisión se ha visto obligada a hacer un estudio técnico de la propuesta de ley de amnistía del Partido Socialista Obrero Español. Lo que sabemos es que los servicios jurídicos de la Comisión de momento le han dado el visto bueno. Había dos elementos fundamentales que era, por un lado, el que no hubiera una referencia al lawfare de forma directa, porque eso ponía en cuestión uno de los sistemas jurídicos de un Estado miembro. Para estas cosas la Comisión es muy pulcra, para otras no tanto, pero esto les importa mucho que haya una palabra de más o de menos. Y su ausencia está vista como algo positivo por los técnicos de la Comisión. Y luego, otra cosa importante es que no se amnistiarán los delitos que afectaran al presupuesto común de la Unión Europea. El trabajo hecho por parte de los juristas españoles en la redacción de esta ley ha sido muy cuidadoso en cooperación con los servicios jurídicos de la Comisión para no ponerle en un apuro fundamentalmente y que no hubiera una situación crítica. Entonces, a nivel técnico, la ley de amnistía va a pasar el filtro, a pesar de las voces que escuchamos en España, sobre todo por parte del Partido Popular y Vox, en sentido contrario. Lo que sí que puede haber es una reacción política. ¿Por qué? Porque la Comisión se está viendo inundada de cartas de ciudadanos españoles mostrando su preocupación, de quejas del PP, públicas y privadas, de quejas formales de asociaciones jurídicas españolas. Incluso Borrell, como alto representante de la política exterior de la Unión Europea, ha mostrado su preocupación. Esto ha puesto a Reynders, que es el comisario de Justicia, en una situación compleja. Ya pidió explicaciones en su momento cuando había negociaciones a España. Y es posible que haya algún aviso a nivel político, no tanto técnico, como os he explicado. Es curioso ver cómo el relato lo está perdiendo el PSOE y Pedro Sánchez, con un perfil internacional muy fuerte, del que hemos hablado mucho. Mm, Vamos a ver, yo tengo mucha curiosidad por ver cómo evolucionan estos eventos, que en las próximas 2 o 3 semanas van a ser candentes a nivel de las instituciones, además de en España.
Esto ha sido la Semana Europea y ahora nos centramos un poco en Israel, que como comentábamos ha sido una especie de ciclo, que a veces en conexión con Bruselas lo hacemos. Hace unas semanas hablábamos un poco de la parte semántica, de la diferencia entre semitas, judíos, sionistas, israelíes, israelitas y demás, para poner un poco las bases, para entender desde un punto de vista semántico la importancia de utilizar unos conceptos u otros, lo que era ser antisemita, lo que es ser antisionista, lo que es ser antijudío. La semana pasada hablamos fundamentalmente del Likud, que es el partido que está liderado por Benjamín Netanyahu desde los 90 y como durante los últimos 50 años han estado en el poder de Israel y han ido convirtiendo a Israel en una sociedad cada vez más conservadora hasta el punto de estar coqueteando con prácticas fascistas, tal y como mencionábamos a Daniel Batman, que era el profesor de la Universidad Judía especializada en el Holocausto. Y hoy vamos a hablar un poco del laborismo. Fue un poco a petición de Laitona. Y es algo interesante porque el laborismo en Israel fue muy importante desde la creación del Estado de Israel. Ya en el año 48, cuando se hicieron las primeras elecciones en Israel, las ganó un partido que era el MAPAI, que es el Partido de los Trabajadores de la Tierra de Israel, un partido mm, más a la izquierda de la socialdemocracia, sin llegar a ser un partido comunista, y que en el año 68, con otros dos partidos de izquierda, acabó conformando lo que es el Partido Laborista de Israel. Pero muchas veces se habla del Partido Laborista de Israel como el partido que fundó, por ser el heredero del Mapai, el partido que fundó Israel. Es decir, Israel se fundó sobre las bases de un sionismo de izquierda. Recordamos lo que era el sionismo, la ideología que proponía la necesidad de crear un Estado para el pueblo judío. Y el sionismo ahora lo tenemos muy asociado a la derecha y es en lo que nos concentramos en la pasada sección, en el pasado programa, hablando del Likud y del ultraderechismo sionista. Pero no siempre ha sido el caso y de hecho los primeros 40 años de la historia de Israel se asientan sobre un sionismo de izquierda. Aquí está la figura de David Ben Gurion, que es el primer ministro del Estado de Israel. Lo fue en otra ocasión durante los años 60, pero en el 48 fue el primer ministro del Estado de Israel y es el que fundó el Estado de Bienestar. Es el que empezó a dar ayudas a familias numerosas, creó el sistema del paro, de las bajas por maternidades, las pensiones por vejez, las pensiones por haber sido represaliados durante el Holocausto. Es decir, estructuraron una sociedad de izquierdas en la que los kibbutz eran experimentos socialistas también muy integrados dentro de una sociedad naciente en el que ideológicamente estaban bastante a la izquierda, con una mancha oscura que la izquierda actual le echa mucho en cara a ese MAPAI, a ese Partido de los Trabajadores de la Tierra de Israel, a ese precursor del laborismo, que fueron los precursores de la Nakba árabe, de la expulsión, de la gran expulsión de los palestinos en el año 48. Y ellos fueron directamente responsables y concretamente David Ben Gurion. Ahí, Entonces, ¿me vas a perdonar, señor Lobo? sí. Es que esa mancha me parece muy significativa. Te quiero decir, tú puedes querer un futuro y un estado maravilloso para los tuyos, pero si eso se basa en tener que aniquilar a los que ocupaban esa tierra y con los que teóricamente deberías convivir, Totalmente. hostia, Pero es que está muy bien traído porque luego en los últimos minutos analizaremos un poco cuál es la situación de izquierda en Israel, pero es cierto. Y eso es un poco el germen de por qué 40 años después el laborismo se fue al garete y llevan 25 años sin haber ganado unas elecciones. Porque ese racismo inherente al sionismo de izquierdas, fundador del Estado de Israel, fue uno de los pilares que contribuyeron a su caída. Y aquí vamos a hablar de tres pilares que explican la caída del laborismo, que es un poco
la pregunta que hizo el Aitona el otro día y en lo que me voy a centrar. Después de haber explicado qué es lo que significa el MAPAI y el Partido Laborista en cuanto al Estado de Israel y la fundación de un Estado de bienestar y también de la Nakba, tenemos que entender por qué, si desde el 48 al 77 estuvieron en el poder durante 30 años, por qué ha sido y están ahora en una situación en la que tienen en el NKST, que es el Parlamento israelí, tienen solo 4 diputados. Es decir, de tener mayorías absolutas durante 30 años a la práctica desaparición. Ya hay 3 claves. La primera ya empezó en esos años 48, años 50, en el que no solo fue la Nakba para con el pueblo palestino, sino que de esto no hablé cuando hablamos un poco de las definiciones de sionistas, judíos, semitas y demás, pero hay 2 tipos de judíos. Están los askenazíes y los mizrajíes. Los askenazíes son los judíos de origen europeo y los mizracíes son los judíos de origen árabe, los judíos que vivían en Palestina y que eran palestinos de religión judía. ¿Qué ocurre? Que David Ben-Gurion, este primer ministro del MAPAI, de ese germen del Partido Laborista, representaba fundamentalmente a los askenazíes, a estos judíos de origen europeo que habían emigrado de Europa a la tierra prometida de Israel. Y maltrataron a los judíos mizrajíes, a los judíos de origen árabe. Tenían un desprecio absoluto a la cultura árabe, ya lo conocíamos por el Nakba, pero con sus propios hermanos de religión, pero de origen étnico diferente. Les despreciaron absolutamente, les obligaron a trabajar en trabajos manuales, les obligaron a vivir en los suburbios de las grandes ciudades e incluso en aldeas limítrofes para garantizar o asegurar los límites de Israel. ¿Qué ocurre? La segunda generación de mizrajíes en los años 70 llegaron a la mayoría de edad y con la guerra del Yom Kippur mostraron su gran desafección para con el laborismo, abandonando el apoyo que sus padres habían dado al partido de Ben-Gurion. Entonces, esa es la primera clave, la pérdida de apoyo sociológico de una parte de la sociedad judía. La segunda clave, hemos dicho que íbamos a hablar de 3 claves de la debacle del laborismo. La segunda clave es que el laborismo controlaba el principal sindicato de los trabajadores de Israel, que era la Histadrut, pero la Histadrut era más que un sindicato. La Histadrut era una organización de trabajadores que proporcionaba atención médica a sus miembros, funcionaba como un banco dando préstamos para con sus miembros, también tenían sus propios seguros. En algún momento, en los años 60, se convirtió en el mayor empleador del Estado de Israel. Y el laborismo, así como comisiones obreras para el Partido Socialista Obrero Español, perdón, la UGT para el Partido Socialista Obrero Español, para el Partido Laborista era su sindicato. Y con el tiempo, los laboristas, el Partido Laborista fue perdiendo o cortando lazos y fue convirtiéndose en un partido más de las clases medias y altas de la sociedad israelita, de las clases urbanas, que se iba derivando de esa pérdida de anclaje sociológico para con los mizrajíes y al final cortaron relaciones con la Histadrut, con el sindicato, en el año 1994. Entonces aquí tenemos la segunda clave de la debacle del Estado, del Partido Laborista. Tenemos esa pérdida de base sindical o socialdemócrata y esa pérdida de base sociológica. Y nos encontramos entre el tercer pilar de la debacle del Partido Laborista. Les quedaba un tercer pilar, que era el pilar de la paz. El Partido Laborista siempre había preconizado la necesidad de conseguir acuerdos con el pueblo palestino. Llegamos al año 92, habíamos dicho que del 48 al 77, durante 30 años gobernaron Israel. Durante la época del Yom Kippur, con la mayoría de edad de los mizrajíes, de los judíos de origen árabe, perdieron esa base sociológica, perdieron el poder, pero en el 92 recuperan el poder con un Isaac Rabin que, apoyado en ese tercer pilar del laborismo, le ofrece al pueblo de Israel en su programa electoral llegar a un acuerdo con los palestinos. Y lo consiguió. Llegó al primer acuerdo con el pueblo palestino en los acuerdos de Oslo, el primer y único acuerdo que ha habido entre judíos e israelíes en el año 1992,
y que trágicamente 3 años después supuso la muerte de Isaac Rabin en el 1995, y aún así Ehud Barak volvió a ganar en el 99 para el laborismo el poder. Pero en esos momentos se quería conseguir un acuerdo definitivo con Palestina, y estaban los famosos, las conversaciones de Camp David con Bill Clinton, pero que colapsaron, y Barak ahí en ese momento dijo que no había socios palestinos. Entonces el laborismo perdió el tercer pilar, había perdido el pilar de la base sindical, el pilar de la base sociológica, y perdió el pilar de la paz. Estamos hablando del 99. Desde el 2000 no han vuelto a ganar unas elecciones generales, y actualmente en el Knesset, en el Parlamento israelí, tienen solo 25, tienen solo 4 escaños. Es un partido que ya no tiene representación en la sociedad israelí, en una sociedad que se ha derechizado. Ya lo hablamos la semana pasada con el partido del Likud y con la deriva extremista hacia una sociedad cuasi fascista, con reformas jurídicas y en un enaltecimiento al líder de Benjamin Netanyahu preocupante, abandonando esa tradición socialdemócrata, una sociedad cada vez más ultraliberal e individualista. Entonces, con esto un poco cerramos una explicación desde el 48 hasta estos últimos años de la política interna de Israel, que se puede dividir en estas dos partes. En esa primera parte socialdemócrata, liderada por el Mapai y el Partido Laborista, y luego esta parte de ultraderecha y cuasi fascismo, que es la parte del Likud. Y en los últimos minutos explicar dónde está la izquierda israelí hoy en día. Es una sociedad que ha perdido tejido socialdemócrata, como casi todos los países en Occidente, donde las desigualdades son rampantes y donde hay una izquierda que intenta encontrar su leitmotiv. Mucha izquierda israelí se alegra de la desaparición del laborismo precisamente por su responsabilidad con la Nakba palestina, pero no consiguen construir un proyecto que una a palestinos y judíos bajo un mismo paraguas. Es un proceso en construcción, pero hay paralelismos con los partidos de izquierdas en otras democracias occidentales. Y esto era un Santiago, poco... un segundo, yo quería hacerte una pregunta antes de que termines. Veo que estás tenso ante mi pregunta, pero ya sabes que yo siempre hago preguntas serias. ¿Qué impacto tuvo sobre el laborismo el asesinato de Isaac Rabin? Pues sobre el laborismo tuvo muchísimo impacto, pero al mismo tiempo supuso un rearme. Los acuerdos de Oslo en el 92 supusieron la consolidación de la promesa del laborismo de traer la paz a Israel, de traer seguridad, y esos acuerdos fueron recibidos por una parte mayoritaria de la sociedad israelí con alegría y agrado, pero el asesinato 3 años después de Isaac Rabin, en el 95, supuso redoblar la apuesta por conseguir un acuerdo definitivo, y por eso el laborismo volvió a ganar las elecciones en el año 99 con Ehud Barak, y se intentó el acuerdo definitivo en las conversaciones de Camp David que fracasaron. Pero el impacto fue difícil, pero no fue un golpe de muerte. Simplemente fue un rearme y apostar por esa vía del pacto, que luego, con el colapso de las conversaciones del Camp David, supusieron acabar con el tercer pilar que tenía el Partido Laborista, que ya había acabado con los otros dos, recordamos el sindical y el sociológico, y fue la muerte del Partido Laborista como se entendió, como un partido muy relacionado con la fundación del Estado de Israel. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, yo pensaba que habría tenido más impacto. No, porque, 92 fueron los acuerdos de Oslo, 95 asesinan, se da el magnicidio, y en el 99 vuelven a ganar las elecciones los laboristas, con Ehud Barak y con la promesa del acuerdo definitivo con los palestinos, que ahí fue ya el acabose.